Assange le dice a Correa, cuídese, presidente, de que no lo maten. Sí, sí, cierto, cierto. Ahora acaba de decir el propio presidente desde Bruselas que lo único que le queda al gobierno ecuatoriano de Moreno es que le den un tiro. Bienvenido al club de los perseguidos, ¿no? Gracias. Cuídese. No deje que lo asesinen. Sí, gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Está Fabián Sanabria, antropólogo en Bogotá. Muchísimas gracias, Fabián. Gracias por, o nosotros nos unimos a ti o tú a nosotros, o por esta unión, porque me ha dado mucho gusto de que estés participando con nosotros. Muchas gracias y seguramente la conciencia universal te lo va a agradecer. José Antonio Ejido, pues usted ya lo conoce muy bien, analista internacional allá en España, siempre con la espada ahí lista para denunciar lo que hay que denunciar. Gracias a los dos. Fabián, comienzo contigo. A ver, quiero que me digas si hay un monstruo de 1000 cabezas detrás. Sentencia contra Correa. Cambio radical del presidente Lenin de amigo a enemigo. Entrega de Julian Assange. Apelación de Correa. Ratificación de la sentencia. Entrega de Ecuador al Fondo Monetario Internacional cuando no había necesidad, dice Correa. Expulsión de Evo Morales. Casi el mismo caso en Bolivia. Juicio a Lula da Silva en Brasil. Destitución de Dilma. ¿Cómo está relacionado todo este movimiento en América Latina? ¿Es meramente circunstancial o tiene una explicación? Por favor. Yo creo que el sociólogo Manuel Castells, que hoy es el ministro de Universidades en el gobierno español actual, ha estudiado muy bien la lógica de los medios de comunicación y de las redes sociales. Lo importante es que el ciudadano del común sepa algo muy concreto. ¿Quién dice qué y desde dónde? Pero la gente no es boba. La gente también toma conciencia. La gente ya está cansada de ver los canales o los semanarios o los diarios oficiales, así sean privados. Y entonces ahora quieren poner leyes para ponerle talanqueras a las redes sociales, porque se está rehaciendo la opinión a través de Facebook, de Twitter, de YouTube, etcétera, etcétera, aunque esas mismas plataformas también a veces están al servicio de intereses económicos y a veces disimulan a través de lo political correctness sus opciones, a veces de derecha. Bien, gracias. José Antonio, no creo que no era lo mismo esos poderes mágicos, ¿no? Ahí me lo aclaras. Y te pregunto, ¿qué tan bueno o malo era que Correa volviera a competir en las elecciones presidenciales de Ecuador? Bueno, era muy bueno para el pueblo ecuatoriano, que fíjate, a comienzos de este siglo tumbó 3 presidentes del gobierno implicados en casos de corrupción. O sea, la embajada norteamericana y la derecha, sobre todo de Guayaquil, teme mucho al pueblo ecuatoriano. Además, el expresidente Correa ha llamado a un levantamiento, pero fíjate que este régimen de Moreno, en el mes de marzo, en plena pandemia, que ha golpeado extraordinariamente al pueblo ecuatoriano, ha pagado 1.300 millones de dólares de su deuda externa a la banca internacional, al Fondo Monetario Internacional. El expresidente Correa ha dicho eso es incorrecto, había que hacer una negociación mejor. Es muy importante para los poderes internacionales que jamás el pueblo ecuatoriano tenga un presidente capaz de salir adelante con unas políticas de desarrollo, de renegociar, por ejemplo, en este caso, la deuda externa, de que los norteamericanos no vuelvan a la base de Manta y que se reconstruya los 10 años de una política económica y social que puso de pie al pueblo ecuatoriano. Y no hace tanto tiempo, de eso tiene memoria el pueblo ecuatoriano, se ha levantado en finales del año pasado contra este gobierno de Moreno. Hay mucho temor a que el pueblo ecuatoriano vuelva a votar a Correa, a la Revolución Ciudadana y a su gente, y ahora estamos viendo toda una serie de maniobras ilegales para evitar que vuelva realmente la voluntad popular, según las encuestas, a gobernar el pueblo del Ecuador, ¿no? Bien. Fabián, ¿qué significa para la sociedad mundial, para Ecuador y para Estados Unidos, que el presidente de Ecuador haya entregado a Julian Assange a las autoridades británicas y por consiguiente abrirle la puerta a la extradición a Estados Unidos? ¿Qué significa esto para la sociedad del mundo, para Estados Unidos y para Ecuador? Es una pérdida de autonomía.
y es una violación del derecho internacional, pero sobre todo de autonomía de los pueblos, de la autonomía de los países. Es venderse al mejor postor. Aquí evidentemente el presidente que traicionó a Rafael Correa repta ante los poderes norteamericanos, ante la banca mundial, y obviamente hace lo que sea para mantenerse en ese poder reptante. Es indigno de los pueblos y de la autonomía de los pueblos. Tú, José Antonio, Julian Assange, ¿por qué en la entrevista que pusimos ahí de hace casi 9 años o 10 años, donde se conocen Correa y Assange, Assange le dice a Correa: cuídese, presidente, de que no lo maten? Sí, sí, cierto, cierto. Ahora acaba de decir el propio presidente desde Bruselas que lo único que le queda al gobierno ecuatoriano de Moreno es que le den un tiro. Pero fíjate, en el plano simbólico y real, este régimen de Moreno ha cerrado en Quito la sede de UNASUR, que ha sido una de las grandes conquistas de América del Sur y de América Latina para poner en marcha el sueño de Bolívar de la unidad latinoamericana y caribeña, que es la única manera o la verdadera manera eficaz que tiene América Latina y el Caribe de presentar ante los poderes del mundo una potencia unida capaz de enfrentar, por ejemplo, la crisis que ha generado la pandemia. UNASUR ha sido destruida por Moreno y se ha cerrado la sede de UNASUR en Quito. Fíjate el golpe simbólico que es permitir a los británicos violar a la embajada ecuatoriana en Londres para detener a Assange, y el hecho simbólico y real de cerrar la sede de UNASUR. Es decir, no quieren que este presidente vuelva jamás, pero el pueblo ecuatoriano, yo creo que a pesar de toda la presión, es muy consciente de esta situación. Se ha creado una agrupación política muy amplia que se llama la Unión por la Esperanza. A pesar de todos los problemas, hay posibilidades de que se produzca una nueva revolución ciudadana en el Ecuador. Esto lo quieren evitar de todas las maneras posibles. Gracias, José Antonio. Me hiciste recordar los patacones allá que se comen en Ecuador, y allá en la UNASUR está a unos metros de la mitad del mundo, ¿no? Donde se va para allá y para acá el agua, porque ahí pasa el Ecuador. Bueno, esto fue un paréntesis. A ver, Fabián, ¿hacia dónde va todo el continente americano desde Canadá? O sea, viendo todo esto, todo lo que me estás comentando, ¿hacia dónde va todo el continente americano? Desde Canadá, pasando por Estados Unidos, México, hasta la Patagonia. Yo creo que vamos a asistir en los próximos años a una necesaria toma de conciencia de esa unión por la esperanza, porque yo confío en los pueblos, y un poco como diría Mercedes Sosa, todo cambia, todo cambia, pero lo que no cambia es mi amor por mi pueblo y por mi gente. Cuando escucho a Rafael Correa desde el exilio, siento que dice eso. Y cuando escucho que hay gente que no traga entero, que hay gente que procesa aquellos microcircuitos que pretenden instalarle un imaginario, siento que el amor por este continente de la esperanza, nada ni nadie lo va a callar ni lo va a vencer. Los poderes tienen miedo, porque cuando reaccionan así, censurando, condenando, comprando la justicia, es porque los poderosos tienen mucho miedo, tienen miedo de la gente. Fabián, cuando hablaste del amor, salió por ahí tu gato atrás de ti. Qué curioso. Oye, bueno, día de anécdotas. José Antonio, pues más o menos la misma pregunta. Rafael Correa dijo que América Latina es la región del futuro para el mundo entero. ¿Cuál es el futuro de los latinoamericanos? ¿Cuál es el proyecto? O si hay proyecto, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo la ves? Se ha demostrado en estos últimos 20 años que había una realidad. Los sueños se convirtieron en esa realidad. Esa realidad fue, por ejemplo, UNASUR, es el bloque ALBA, es la política que tuvo con un gran apoyo del pueblo ecuatoriano el economista Rafael Correa, en uno de los mejores momentos de la historia latinoamericana. El Congreso Anfitriónico de Panamá, que era el sueño de Bolívar, fue frustrado a comienzos del siglo XIX. A comienzos del siglo XX y XXI se ha convertido en realidad, y yo creo que después de haber oído las hermosas palabras
de tu contertulio, de tu invitado, yo me la suscribo y sí pienso que es el continente donde las esperanzas se pueden convertir en realidad, aunque en estos momentos haya gobiernos y potencias internacionales empeñados en frustrar las esperanzas de los humildes, de los trabajadores, de los indígenas, que bajo el gobierno de Correa demostraron que se puede hacer una política de modernizar, de sacar del subdesarrollo a la población, de desarrollar la economía, la educación. Bueno, esto sí ha sido posible con la voluntad y la lucha de los pueblos, no solo en el Ecuador, sino en toda América Latina. Se va a volver a convertir en realidad, yo estoy totalmente convencido de ello. Decir que ya el pueblo ecuatoriano sorprendió al mundo, asustó a los poderosos, ha tenido grandes presidentes, que no le pase al presidente Correa como el antiguo presidente Roldós Aguilera, que fue asesinado en circunstancias muy extrañas, por no decir bajo una conspiración del imperialismo. Que se cuide el presidente Correa, porque él está representando en estos momentos el futuro del pueblo humilde y del pueblo valiente del Ecuador, que va a protagonizar, no tengo la menor duda, una nueva oleada de gobiernos de la dignidad como los que se han vivido hace muy pocos años en América Latina. Un saludo muy grande. Gracias. O sea que temas por la vida de Rafael, José Antonio. Sí, él mismo lo ha dicho. Gracias. Y sin duda lo pueden matar en cualquier momento, es cierto. Gracias a los dos. Abrazos fraternos. Gracias.